Hola chicas, soy Mariana, una vez más con ustedes en nuestra tercera clase de Jesús es Gracia, parte 1. El título de la clase de hoy es Controversias alrededor del Evangelio de la Gracia y qué opinan si comenzamos de una vez haciendo una pequeña oración para entregarle al Señor este tiempo. Gracias Padre, en esta mañana, tarde, noche, no importa el momento en el cual estemos escuchando esta pequeña clase, realmente te damos gracias por tu amor, por tu compañerismo y sobre todo por tu salvación, Jesucristo. Gracias, gracias, gracias. Sabemos que esto más que un curso es un tiempo en el cual tenemos la oportunidad de conocer de tal y como eres Jesús y con todo ese deseo que tenemos de conocerte. Te pedimos que derribes argumentos que se hayan levantado en contra de tu verdad. Queremos conocerte, Jesús, tal y como tú eres. Y en esta clase te pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestros corazones de una manera fresca, clara, profunda, que salgamos renovadas, llenas de tu amor, abrazando tu amor. Y cualquier necesidad que tengamos, Padre, siendo puesta a tus pies, sabemos que tenemos victoria y respuesta para cada una de ellas, provisión, sanidad, perdón de pecados, lo que sea, Jesús, ha sido provisto en ti, en la cruz. Este tiempo es para ti, Cristo, sé tú glorificado, te amamos, amén. Ok, frase clave, y me encanta, esta clase es muy buena, dice lo siguiente: en el momento en que aprendas a recibir la gracia, comenzarás a reinar en la vida. Voy de frente al punto, que es controversias, la estrategia del diablo. Es muy interesante el tema de controversias porque la estrategia de Satanás es rodear verdades de Dios con controversias. En otras palabras, algo que Satanás ha usado a lo largo de todo este tiempo que el cristianismo comenzó, que Cristo resucitó, fue traer controversias, es decir, dichos diferentes, verdades que se contraponen sobre algo importante, algo que trae mucho poder si es revelado en la verdad de algo. Estas controversias Satanás las usa para impedir a los hijos de Dios el beneficiarse de la plenitud de las promesas del Señor en la persona de Jesús específicamente. Y vuelvo a repetir, a través de controversias, Satanás roba el poder de la plenitud de las promesas del Señor a través de la cruz, a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Es interesante porque siempre vas a poder cuán poderosa es una verdad por el número de controversias que encuentras alrededor de esa verdad. Voy a volver a repetir esto. Vas a poder discernir, ver o darte cuenta cuán poderosa es una verdad cuando ves la cantidad de controversias que están alrededor de esa revelación. Sin embargo, las estrategias de Satanás carecen de creatividad. No te preocupes, lo que él ha hecho antes lo sigue haciendo hoy. Lamentablemente le sigue funcionando. Pero no te preocupes, para eso estamos, para aprender cada vez más y más quién es la verdad. La verdad es Jesús. Debemos darnos cuenta que el diablo está usando controversias como un mecanismo para evitar que creyentes a través de la historia de la iglesia tengan acceso a las verdades poderosas de Dios. Satanás está edificando murallas de controversia en temas como este: sanidad, prosperidad y gracia, para impedir que los creyentes puedan reinar sobre la enfermedad, sobre la pobreza y el pecado. Es impresionante, porque lo que desea Satanás es robar el poder que ya se nos ha sido entregado a través de engañarnos, haciéndonos creer que hay algo controversial sobre puntos importantes que ya han sido entregados a cada una de nosotras. Algo que está muy de moda, tipo fake news. Sí, Satanás le encanta hacer fake news, controversias sobre puntos importantes para nosotras, para poder reinar sobre diferentes circunstancias en la victoria de Jesús. A mayor cantidad de controversias, y volvemos a repetir este punto para que levantes tus antenas, a mayor cantidad de controversias que encuentres alrededor de una verdad de Dios, el mayor poder que debe tener esta verdad. En otras palabras, cuando escuches como ciertos puntos doctrinales, bíblicos, que no quieres tocar porque es muy controversial, es muy raro, he escuchado demasiado y no estoy segura finalmente cuál es la verdad. Una, por ejemplo, puede ser el hablar en lenguas, el bautismo en el Espíritu puede ser muy controversial. Hay iglesias que lo reciben, hay iglesias que creen que eso ya dejó de estar vigente, y hay gente que también lo pone como que demasiado místico, es algo controversial. Recuerda, cuando hay mucha controversia sobre un punto es porque hay un gran poder que el Señor nos ha dado en ese punto.
Vamos a empezar ahora a hablar acerca de las controversias basándonos en lo que hemos aprendido en las clases anteriores, de abundancia de la gracia de Dios y el regalo de su justicia. Así que definitivamente, ya que estas dos cosas impresionantes que el Señor nos ha dado, la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia, obviamente también tienen muchas controversias. La gracia y la justicia son dos puntos en los cuales Satanás ha sembrado mucha controversia. Favor merecido versus favor inmerecido. Cuando creemos en el Evangelio de Jesucristo, que es basado enteramente en su gracia, recibimos como consecuencia sanidad y prosperidad. Es interesante, cuando abrazamos la obra de Jesús en la cruz, su gracia, recibimos como consecuencia sanidad y prosperidad. Recuerda que sanidad y prosperidad no es el fin. El fin de la gracia de Dios es una relación personal con Él. Nunca me voy a cansar de decir esto en verdad. La gracia del Señor, que es la persona de Jesús, pronto lo vamos a ver, fue entregada a nosotras para poder restaurar esa relación que se había perdido con nuestro Señor debido al pecado. El propósito por el cual Jesús vino y entregó su vida en la cruz para derramar sobre nosotros su justicia y su perdón fue restaurar nuestra relación con el Padre. El día de hoy tú y yo tenemos la bendición gigantesca que antes de Jesucristo no tuvieron las personas. Hoy tú y yo sí tenemos el privilegio de entrar a la presencia de Dios. Nunca olvides que el propósito fundamental por el cual Jesucristo derramó su sangre en la cruz, perdón de pecados, era para que tú y yo podamos disfrutar una relación personal con nuestro Señor, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de condiciones, solamente Jesús y su obra en la cruz. Entonces, de hecho, como consecuencia también recibimos sanidad y prosperidad. Me encanta porque la salvación es íntegra. Dios pensó en todo cuando envió a Jesús por nosotros en la cruz. De hecho, el Evangelio de Jesucristo nos lleva a bendiciones, éxitos, sanidades, restauración, protección, milagros financieros, seguridad, paz, plenitud y mucho más. Como vuelvo a repetir, la plenitud de la salvación que está sostenida en la persona de Jesucristo es sumamente amplia. Si tú pensabas que Jesús había muerto en la cruz solamente para perdonar tus pecados, tenías un punto de toda la magnitud de lo que Jesucristo realmente logró en la cruz. De hecho, perdón de pecados es el principio, pero hay muchísimo más para nosotros aquí, en este planeta, en esta vida. Dios te bendice no porque tú seas bueno, Dios te bendice porque Él es bueno. Nunca olvides eso. Antes, bajo el antiguo pacto de la ley, efectivamente solamente las personas que cumplían la ley podían recibir el beneficio de las bendiciones de Dios. Hoy, gracias a Jesucristo, en el nuevo pacto, recibimos las bendiciones de Dios, no porque lo merezcamos, sino porque Dios es bueno. La gracia de Dios es basada en su fidelidad y bondad hacia ti. Voy a repetir, la gracia de Dios se fundamenta, se basa en la fidelidad que Dios tiene hacia ti, en su fidelidad y en su bondad hacia ti, no en tu fidelidad ni tu bondad hacia Él. Voy a repetir esto. La gracia de Dios hoy está establecida en la bondad y fidelidad de Dios hacia ti, no en tu bondad y fidelidad hacia Él. Eso era bajo la ley, bajo la gracia. Todo está sostenido en Jesús. Muy bien, esta no depende de tu buen comportamiento, sino se basa en el favor inmerecido de nuestro Señor, en el buen comportamiento de Jesús. Si esta dependiera en cuán bueno eres, entonces ya no sería gracia, así de simple, sino que estaría basado en un sistema de reglas, en otras palabras, ley. Este sería un favor merecido. ¿Qué quiere decir eso? En la ley es un favor merecido porque tú recibías el favor de Dios porque cumplías la ley. Por consiguiente, era un favor que tú merecías. Tú hacías algo, como consecuencia recibías algo. Hacías la voluntad de Dios, cumplías la ley, recibías su bendición. Fallabas en cumplir la ley, recibías maldición. Era favor merecido. Tú trabajabas por el favor de Dios. Bajo la gracia, el favor que recibimos es un favor que no merecemos porque nosotros no tenemos que hacer nada más que creer en Jesús, recibirlo como nuestro Señor y Salvador para recibir su favor, un favor que no merecemos. Esta es la diferencia entre el nuevo pacto de la ley, entre el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. Y esto, chicas, abran todas sus neuronas, despiértenlas, porque esto es algo básico y fundamental que vas a tener que sostener siempre en tu vida. La ley es un favor merecido. Di conmigo, favor merecido. Genial, sé que lo dijiste.
Cuando tú obedeces los mandamientos perfectamente, mereces ser bendecido. Vuelvo a repetir, la ley es un favor, muy bien, merecido. Sabía que lo sabías. Por otro lado, la gracia es un favor inmerecido. Vamos a decirlo juntas, la gracia es un favor inmerecido. Muy bien. Jesús obedeció a Dios perfectamente. Jesús cumplió la ley, obedeció la ley perfectamente y hoy tú eres bendecido creyendo en Jesucristo. Nosotros no merecemos ese favor, pero lo recibimos. La gracia es un favor inmerecido, la ley es un favor merecido. Muy bien, entremos a la parte de murallas alrededor de la abundancia de la gracia. Mira, hace mucho tiempo ya, un par de años, creo tal vez más, en ellas dábamos exámenes. O sea, para poder pasar los cursos tenías que pasar un examen. Hemos abolido ese tiempo de exámenes. Estamos bajo pura gracia. Lo cierto es que esta, de hecho, iba a ser una fija en ese examen. Si tú me dijeras que, probablemente la pregunta era, ¿qué dos cosas tienes que recibir para poder reinar en vida en este mundo según Romanos 5:17? Tú tan solo me respondías gracia y justicia, yo te jalaba. Honestamente te jalaba, porque no solamente Jesucristo nos ha dado gracia y justicia, nos ha dado abundante gracia y el regalo de su justicia. En otras palabras, las palabritas pequeñitas, los adjetivos, que son adjetivos, pequeñitos que estaban, abundancia y regalo, eran para mí tan valiosos como gracia y justicia. ¿Por qué? Porque la gracia que has recibido no es una poca gracia, es abundante gracia. Y el regalo de tu justicia no solamente es justicia, es una justicia regalada, un regalo, no algo que tú tienes que hacer para poder recibir, sino algo que Jesucristo te regaló al dar su vida por ti en la cruz. Empecemos entonces con las murallas alrededor de la abundancia de la gracia. Para empezar, yo sé que este curso puede llamarse Jesús es gracia, antes se llamaba gracia, pero la verdad es que la gracia no es un curso, la gracia es una persona y esa persona es Jesucristo. La gracia no es un curso, la gracia incluso es algo más, es el evangelio, son las buenas nuevas. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Una vez más repitamos, evangelio, buenas noticias, ¿ok? Buenas nuevas, evangelio, y la gracia son buenas noticias. La gracia no es teología, ¿ok? No puede hacer doctrina sobre una persona, aunque sí, hay mucha gente que también hace doctrina de gracia, estudia la gracia, pero la verdad es que no simplemente la gracia es un tema o una doctrina, realmente la gracia es una persona y esa persona se llama Jesús. Tú puedes ponerte a estudiar a Jesús como si fuera un tópico, hacer doctrina de la persona de Jesús, pero la verdad, la gracia no fue entregada para que la estudies, la gracia fue entregada a ti para que la disfrutes en una relación personal. Tú una persona no la estudias, la disfrutas, disfrutas su compañía, disfrutas su compañerismo, vives en compañerismo con esa persona, haces familia, creas lazos, estableces relación. No solo la estudias. Me dejo entender, probablemente puedes estudiar a una persona para entender un poco mejor cuáles son sus gustos y sus disgustos, pero no vas a disfrutar a esa persona a menos que no establezcas una relación con ella. Vuelvo a repetir, la gracia está sostenida, basada y entregada a nosotros para tener una relación con nuestro Señor. La gracia es una persona y esa persona se llama Jesús. Ok. Esta es la razón por la cual Dios quiere que recibas abundancia de su gracia. El deseo de Dios es que tengas abundantemente a Jesús. Eso es todo. Abundancia de gracia es abundante Jesús en tu vida. Que Jesús cubra cada área de tu vida. ¿Alguna vez te preguntaste cómo puedes decir que la gracia es una persona y esa persona es Jesús mismo? ¿Cómo, Mariana? Dame el versículo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, específicamente no dice que la gracia es una persona y se llama Jesús en ningún versículo, pero puedes llegar a esa conclusión leyendo Romanos 4:15. Dice lo siguiente, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, gracia y verdad, vinieron por medio de Jesús. Me encanta este verso porque puedo quedarme aquí toda la clase, pero tengo mucho más que avanzar, así que corremos, ¿ok? Date cuenta de que la ley fue dada. Eso significa un sentido de distancia, ¿ok? Por otro lado, la ley fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron a través de la persona de Jesús, por medio de Jesús. Vuelvo a repetir, la ley fue dada en un sentido de distancia. La gracia vino, la gracia y la verdad vinieron
en la persona de Jesús. Y podría quedarme aquí un segundito porque vale la pena decir esto. La ley fue dada. Normalmente cuando tú quieres dar una buena noticia a alguien, algo realmente maravilloso que va a cambiar completamente su vida, ¿mandas un mensaje o prefieres ir personalmente? Bueno, la ley y la gracia me da mucho interés y me causa mucha, no sé, me sorprende bastante. Admiración, no sé si la palabra es admiración, pero me sorprende que Dios haya decidido entregar a través de otra persona, a Moisés, la ley. Sin embargo, Dios mismo mandó a Jesús, quien es Dios. Dios mismo vino para entregarnos su gracia y su verdad. Y es interesante porque la verdad está al lado de la gracia. Es más, gracia y verdad son una sola persona, Jesús. Ok, si el diablo puede mantenerte bajo la ley, él puede mantenerte derrotada. Ten mucho cuidado porque si tú piensas que todo lo que tú puedes lograr para recibir el favor de Dios es a través de las cosas que tú puedes hacer, lo que estás haciendo realmente es ponerte bajo derrota. Cada vez que intentas autojustificarte con tus obras, estás condenada al fracaso, porque tarde o temprano vas a fallar y tu relación con Dios se romperá. Es interesante que algunas personas sientan temor y piensen que al decirle a los creyentes que son completamente perdonados por la gracia de Dios en la persona de Jesús y que nunca más tendrán que ganarse el derecho de pararse frente a Dios a través de cumplir la ley de Moisés, podría causar que ellos piensen que las personas que conocen su libertad a través de Jesucristo en la gracia corran y vayan una vida de pecado y libertinaje. Mira, es probable si una persona que ha recibido la gracia vaya a pecar con libertad, es porque no entendió en verdad por qué motivo murió Jesús en la cruz. Y tal vez ese podría ser el gran temor, no explicar realmente el motivo. Jesús vino al mundo, cumplió la ley, se hizo pecado, murió en la cruz por nosotros, nos dio su vida, nos dio su salvación, nos dio su justicia, nos entregó todo de Él para que podamos disfrutar una relación personal con Él. Relación. Perdón de pecados igual relación personal con Él. No es perdón de pecados para hacer lo que yo quiero. Ya hacías lo que querías antes de Jesús. Yo no entiendo por qué ahora que tienes a Jesús quieres seguir haciendo lo que querías. No. Realmente si tú quieres una vida de intimidad con nuestro Señor y disfrutar de lo maravilloso que es Él, la gracia es lo mejor para ti. No debemos de tener temor de decirle a las personas que Jesús es la persona que te va a llevar y te va a reconciliar con el Señor para siempre. Si tú invitas a las personas a entrar en una relación personal con Él, jamás correrán a pecar, porque ninguna persona que entra en la presencia de Dios sale igual. Es por eso que estamos convencidos en Camino de Vida que la gracia es la respuesta para poder abandonar pecados, círculos de derrota, adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, la Biblia dice esto en 1 Corintios 15:56 sobre la ley. Dice que la ley le da al pecado su poder. Si tú piensas que predicando la ley vas a lograr que las personas sepan qué es pecado y qué no, realmente estás repotenciando el poder del pecado. 1 Corintios 15:56. La ley es la que le da al pecado su poder. Revísalo en tu casa. 1 Corintios 15:56. No es la gracia en la que le da a las personas el poder de pecar. Muchas personas piensan que cuando decimos gracia en la iglesia les entra el pánico pensando que estamos diciendo a los chicos vayan y pequen porque Jesús ya los perdonó. No, lo que la palabra de Dios dice es que es la ley es la que le da el poder al pecado. No, la gracia quita, anula el poder del pecado en las personas. ¿Por qué? Porque invita a una relación con Dios, nos une al Señor y donde el Señor está, el pecado es diluido, desaparece. Lo más que estés bajo la ley, lo más que fortaleces el pecado. Por el contrario, lo más que estés bajo la gracia en Jesucristo, el poder del pecado será removido. Mi pregunta es, ¿tienes ganas de pecar cuando abres tus ojos y tu conciencia a la presencia de Jesucristo en este momento en tu vida? Yo creo que no. Lo único que deseas es conocerlo más y más íntimamente porque Jesús, mi amor, es lo mejor que puede haber en el universo entero. Es íntegro, amoroso, divertido, único, creador de todo. Oh, Jesús es lo máximo. Y la verdad, cuando somos conscientes de que Él quiere una intimidad con nosotras, creo que lo único que nosotros podemos responder es, yo también quiero una relación contigo, Jesús. Cambios existen, libertad se derrama, perdón de pecados fluyen, somos libres en su presencia.
De hecho, la Biblia declara que el pecado ya no es más tu amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Romanos 6:14. Vuelvo a repetir, el pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Romanos 6:14, muy poderoso, una vez más mostrándonos, yo no sé por qué no leímos estos versículos de esta manera, que no es predicando la ley lo que nos da libertad de la gracia, sino de la libertad del pecado, perdón, voy a repetir, no es la predicación de la ley lo que hace libre a las personas de pecar, sino es la gracia de Dios la que nos hace libre del pecado. Cristo murió en la cruz para darnos libertad del pecado. ¿Para qué? ¿Para salir a correr y pecar? No, para ir a correr y entrar en la presencia de Dios. Tal vez ese es el único punto que falta agregar en estas prédicas que tanto nos aterran sobre la gracia. Cristo nos liberó del pecado, nos borró, nos limpió, nos sumergió en su sangre para perdonar nuestros pecados. ¿Para qué? Para que podamos tener intimidad con Él, una relación con Él, para que podamos conocer su corazón y podamos recibir su amor de una manera abundante y sin condiciones. Somos las amadas de Dios y Dios desea que en una relación con nosotras podamos recibir su amor, sentir su amor, saber que somos amadas por Él de una manera personal. Esto significa que a mayor cantidad de gracia recibas, mayor poder tendrás sobre el pecado. En otras palabras, el pecado ya no tendrá dominio de ti cuando recibes la abundancia de la gracia. Vuelvo a repetir, cada vez que usemos la palabra gracia en este curso, imagínate a Jesús. Mayor libertad tendrás en tu vida de derrotas y pecado cuando mayor abundancia de gracia de Jesús recibas. Una vez más voy a repetir, Jesús no es una doctrina, no es un curso, no es un tópico, es una persona. Recibir más de Jesús significa recibir más de su presencia, más de su intimidad, más de su compañerismo. Mientras más conozcas a Jesús, más te agarres de Él, más te sumerjas en Él, más lo conozcas, más libre serás, más sanada serás. Eres libre, ya eres libre. No voy a, acá de repente corrijo esto, pero serás más consciente de lo libre que eres. Te digo una cosa, la libertad ya nos la dieron, pero la conciencia de nuestra libertad la tenemos que ganar poco a poco. El día de hoy eres consciente de varias áreas en las cuales Jesús te echó libre, pero te aseguro que aún hay muchas áreas más en las cuales Dios desea contarte que tú también eres libre. Y eso lo aprenderás a medida que tú estés en su presencia. Esa libertad será revelada en ti y vivirás cada día más en esa libertad. Sigo avanzando, ya me quedan pocos minutos. Muros levantados alrededor del regalo de la justificación. Tú eres justificado por Dios en Cristo y punto. Hay una frase que siempre decimos en la iglesia y memorízatela. Soy la justicia de Dios en Cristo. Punto. Soy la justicia de Dios en Cristo y punto. Soy la justicia de Dios en Cristo. Punto. Soy la justicia de Dios en Jesucristo. Punto. Nunca lo olvides. Cada vez que te sientas inadecuada, injusta, quebrada, rota, mírate en el espejo y di lo siguiente: soy la justicia de Dios en Cristo. Fue Jesucristo quien me justificó y hoy soy la justicia de Dios en Cristo. Punto. No es nada que ver, tu justicia no depende en lo que tú hagas o dejes de hacer, depende completamente en lo que Jesucristo hizo por ti. Tú ya lo recibiste, tú crees en Él y lo único que necesitas es recibir el regalo de su justicia. Nunca olvides, ¿qué haces con un regalo? Lo recibes y lo usas. Jesucristo te ha dado su justicia, ¿qué tienes que hacerlo? Recibirlo, usarlo. ¿Cómo lo usas? Vístete con su justicia. Declara su justicia en tu vida. Acepta que no es tu justicia en tu propia justicia, sino tu justicia en Cristo. Existen muchos creyentes que son muy honestos en su deseo de mantener la ley y ganar su propia justificación, pero es triste decir eso. Ellos están sinceramente equivocados. El camino de Dios es a través de la gracia. La justificación no puede ser ganada por buenas obras que solo pueden venir como un regalo. En otras palabras, si tú piensas que haciendo algo bueno para merecer un poquito más aquello que se te regaló, eres más bonita y más buena, pues te lamento decir que cuando tú haces algo para pagar como retribución algo que se te regaló, estás malbarateando el regalo. Un regalo solo se recibe y se dice gracias.
y lo usas bien. Creo que lo mejor que le puedes hacer a la persona que te regaló el regalo es usarlo, amarlo, abrazarlo y disfrutarlo. Cuánto amo cuando doy un regalo a alguien y se lo veo puesto o veo que lo usa o que le sirve. Realmente me siento feliz. Estoy segura de que cada vez que Dios te mira a ti en su justicia y tú te miras en su justicia, es lo mejor y Jesús dice, valió la pena todo. Valió la pena todo porque ella se ve justa, tan justa como yo la veo. Entra a mi presencia, disfruta de mi presencia. Ok, existen personas que dicen que Dios te ha dado el regalo de la justificación con la condición que cumplas los 10 mandamientos el resto de tu vida para mantenerte justo. Eso es totalmente equivocado. La justificación, tu justicia, es un regalo por el que Jesús pagó en la cruz el precio. Recuerda que tu justicia es un regalo que valió la vida de Jesucristo en la cruz. Es un regalo carísimo que nadie podría pagar, así que deja de intentar pagar el precio de tu justicia. Jesús ya pagó el precio. Tú úsalo, disfrútalo, recíbelo, diviértete con él. Disfruta la justicia que Dios te dio. Ahora, tal vez aquí vale la pena tomar unos segundos para decir, ¿qué es justicia? Justicia bajo el antiguo pacto era cumplir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque una persona justa es una persona que hace la voluntad explícita de Dios. En otras palabras, cuando Dios dice algo y la persona hace lo que Dios dice, es una persona justa. En el caso de Abraham, que era un hombre, Dios halló justo a Abraham, su fe, lo declaró justo mediante su fe, es que realmente Abraham hizo lo que Dios dijo. Creyó en él, le dijo, sal de tu casa, anda a Canaán, esta es tu promesa, y no es Isaac, no Ismael. O sea, Abraham le creyó a Dios y eso fue declarado como justicia. La justicia de Abraham fue debido a que Abraham hizo lo que Dios deseaba que creyera en él. Bajo el antiguo pacto, ser justo era cumplir la ley, porque la ley era lo que Dios decía que debías de hacer para ser justo. En otras palabras, hacer la voluntad explícita de Dios. La voluntad explícita eran los 10 mandamientos. Si tú cumplías los 10 mandamientos, eras hallado justo. En otras palabras, ser justo es hacer la voluntad de Dios, la voluntad explícita de Dios. Y el día de hoy tú y yo somos justas por hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Recibir a Jesús. Recibir, abrazar el regalo de su gracia, ser justa a través de la obra de Jesús. Somos justos por gracia, por recibir a Jesús. Es interesante porque todos tus pecados pasados, presentes y futuros han sido lavados en la preciosa sangre de Jesucristo. Tú has sido completamente perdonada y desde el momento en que recibiste a Jesús en tu vida, nunca más tendrás que rendir cuentas por tus pecados. Tú has sido hecha tan justa como Jesús, no a través de tus acciones, sino por la fe que tú tienes hoy en Él mismo, en Jesús mismo. Romanos 4:15 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda de nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Puedo repetir, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, Jesús nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Él fue en la cruz sin pecado, se hizo pecado ahí, se entregó y murió debido a nuestro pecado para estar en una relación correcta. Vuelvo a repetir, la obra de Jesús, y acá te lo dice claramente en Romanos 4:15, el motivo era tener una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Una vez más, vuelvo a recalcar en los minutos que me quedan, gracia es igual a relación. Si efectivamente la persona de Jesús es la gracia, tú tienes una relación con la persona. Gracia trata de una relación personal con Dios. Y acá te lo dice, Jesucristo fue entregado por nuestros pecados para estar en una relación correcta con Dios. Y es en esa relación, en esa intimidad con Él, donde los cambios existen, chicas. Toda esa cantidad de cosas que tú quieres ser y que muchas veces has fallado en poder ser, van a poderse dar y se van a poder lograr en la presencia de Dios. Vas a poder ser esa mujer que tantos libros declaran que debemos de ser las hijas de Dios, simplemente estando unidas a la presencia de Jesús, en su presencia, en Él. Una vez que nos sostenemos y nos alimentamos de Él, frutos florecerán en nuestras vidas en una relación orgánica, íntima y saludable con Él. Para terminar,
Tal vez te estás diciendo, pero yo no he hecho nada para ser justo. Eso es totalmente correcto. ¿Y sabes qué es interesante? Jesús no hizo nada para volverse pecado. Sin embargo, Él se hizo pecado para que tú hoy seas justa. Justificación. Tu posición de ser llamado justo, tu derecho de estar parada delante de Dios es solamente un regalo. Recíbelo como tal. Hoy tu derecho de ser justa es un derecho comprado con la sangre de Jesús. No existe nada que puedas hacer hoy para que Dios te ame más. No hay nada que tú puedas hacer hoy para que Dios te ame menos. Él te ama perfectamente y te ha vestido con su justificación. Así que comienza a verte a ti misma vestida con la justificación de Jesús. Chicas, hay más en el manual y yo te animo a que lo estudies porque realmente este capítulo es poderosísimo. Pero con estos 2 puntos ya me siento contenta. Estúdialo, si tienes preguntas, llévalo a tu grupo pequeño, pregúntale a tu monitora, ponla en problemas. No, estoy bromeando, pero sí, ponla en problemas. Lleva tus preguntas, haz tus comentarios, por favor, termina de leer el capítulo. Si tienes el libro Destinados a Reinar, lee todo el capítulo. Mientras más estudies el tema, mientras más lo personalices y sobre todo mientras más lo vivas, verás la gracia de Dios hacerse realidad en tu vida. Sanidad, florecimiento, justicia, perdón de pecados, provisión, libertad. Dios mío, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos y mucho más. Las amamos un montón y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.